Mayo no llegó como los meses anteriores. Hay algo diferente en el aire de este mes, algo que no tiene nombre todavía, pero que una parte profunda de ti ya está percibiendo. No es euforia. No es alivio inmediato. Es algo más parecido a una sensación de umbral, como si estuvieras parado frente a una puerta que lleva mucho tiempo cerrada, y que ahora, sin que hayas hecho nada especial para abrirla, simplemente está entreabierta. Y si en los últimos meses sentiste que dabas todo sin recibir nada, que trabajabas en silencio sin que los resultados aparecieran, que sembrabas con constancia mientras observabas cómo otros cosechaban con menos esfuerzo, entonces necesitas escuchar esto con atención, porque lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo no es una continuación de ese ciclo, es el final de él. Porque hay una ley psicológica que Jung estudió durante décadas y que casi nadie entiende hasta que la vive en carne propia. El esfuerzo sin resultados visibles no significa esfuerzo perdido. Significa esfuerzo que todavía no ha encontrado su superficie de manifestación. Y cuando esa superficie aparece, todo lo que sembrabas en silencio llega de una sola vez. No gota a gota. Todo junto. Y ese momento tiene una característica muy específica, casi siempre llega cuando menos lo esperas, cuando ya dejaste de medir, cuando dejaste de contar los días, cuando te convenciste de que quizá tenías que replantear todo. Precisamente en ese punto. No antes. No durante el esfuerzo desesperado. Sino cuando la desesperación finalmente se transformó en confianza. Y si estás viendo esto ahora, en mayo, hay una razón para eso. Porque mayo no es un mes ordinario en lo que respecta a los ciclos internos del ser humano. En prácticamente todas las tradiciones de sabiduría antigua, mayo marca el punto en que la energía de siembra, que comenzó en los primeros meses del año, alcanza su primer momento de maduración visible. Es el mes en que la tierra, que llevaba meses incubando lo que fue plantado, empieza a mostrar los primeros brotes definitivos. No las tentativas. No las señales ambiguas. Los brotes reales. Y Jung, desde una perspectiva completamente diferente, llegó a una conclusión paralela a través de décadas de observación clínica. Los ciclos psíquicos del ser humano tienen períodos de latencia que la mente consciente no puede acelerar, y períodos de emergencia que tampoco puede detener. Lo que significa que hay un momento específico en cada proceso de transformación donde lo que fue sembrado en el inconsciente sale a la superficie. No porque lo hayas forzado, sino porque su tiempo llegó. Y parte de lo que este mes representa para ti tiene exactamente esa naturaleza. No es que vayas a esforzarte más y finalmente ver resultados. Es que los resultados de lo que ya hiciste están llegando ahora, independientemente de cuánto esfuerzo adicional pongas. Y eso cambia completamente la ecuación. Pero para entender por qué mayo marca ese punto para ti, primero necesitas entender qué estuvo ocurriendo durante estos últimos meses. Porque hubo algo muy específico que tu psique estuvo procesando en silencio mientras tú seguías haciendo todo lo correcto y sin ver los resultados esperados. Y Jung lo llamó el proceso de individuación en fase de saturación. ¿Qué básicamente significa esto? Hubo un periodo en tu vida donde hiciste todo lo que se supone que debías hacer. Trabajaste. Intentaste. Fuiste constante. Pusiste energía, tiempo, atención. Cambiaste hábitos. Ajustaste comportamientos. Hiciste el trabajo interno que muchas personas evitan. Y aún así, los resultados no llegaban en la proporción que esperabas. Y ahí es donde empieza el error más peligroso que puede cometer una persona en pleno crecimiento. El error de interpretar la ausencia de resultados visibles como evidencia de que el proceso no está funcionando. Porque lo que en realidad estaba ocurriendo era completamente diferente. Tu estructura interna estaba siendo reorganizada. Piénsalo así. Cuando un árbol está creciendo bajo tierra, ampliando su sistema de raíces, preparándose para sostener un crecimiento exponencial en el futuro, no ves nada en la superficie. Si solo observas la superficie, podrías concluir que no está pasando nada. Que el suelo está muerto. Que el árbol no creció.
Pero lo que en realidad está ocurriendo es que se está construyendo la infraestructura para un crecimiento que cuando aparezca, será mucho más sólido y duradero que si hubiera emergido prematuramente. Eso fue exactamente lo que ocurrió contigo. No estabas estancado. Estabas construyendo raíces. Y hay una diferencia fundamental entre las dos cosas, aunque desde afuera parezcan idénticas. El estancamiento no produce nada. El período de raíces produce la base de todo lo que viene después. Y la persona que entiende esa diferencia tiene una ventaja enorme sobre quien la confunde. Porque quien la confunde abandona justo antes de que el proceso emerja. Quien la entiende permanece. Y la permanencia, en este contexto, no significa pasividad ni resignación. Significa confianza activa. Significa seguir sembrando aunque todavía no veas el brote. Significa mantener la dirección, aunque el mapa todavía no muestre tu progreso. Y si permaneciste durante ese periodo, aunque haya sido difícil, aunque hayas dudado, aunque en algunos momentos hayas estado a punto de soltar todo y empezar de cero, entonces lo que Mayo trae para ti no es ordinario. Porque los que persisten a través del período de raíces, son los únicos que pueden recibir lo que emerge cuando la superficie finalmente cede. Pero aquí viene algo que casi nadie te dice sobre este momento. Y es la razón por la que tantas personas, incluso después de haber sembrado correctamente y haber esperado con paciencia, terminan sin poder recibir lo que por derecho ya les pertenece. No porque el universo les falle, sino porque en el momento exacto en que la cosecha empieza a llegar, hacen algo que interrumpe el flujo. Y en los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué es ese error, cómo reconocerlo en tu propia vida, y lo más importante, qué hacer para que no te pase precisamente ahora que el ciclo está cambiando. Porque primero necesitas entender algo sobre la naturaleza del ciclo que está terminando. No fue solo un ciclo de esfuerzo sin resultados en sentido material. Fue un ciclo de un patrón psíquico mucho más profundo. Jung identificó que los seres humanos operamos durante largos periodos desde lo que él llamó, el complejo de insuficiencia fundamental. Que en términos simples significa esto, la creencia inconsciente de que no eres suficiente todavía. Que hay algo más que tienes que demostrar antes de merecer lo que deseas. Que el reconocimiento, los resultados, la abundancia, tienen que ganarse una y otra vez. No solo conseguirse una vez, sino ganarse permanentemente. Y mientras ese patrón opera en el inconsciente, ocurre algo muy específico en la realidad externa. Todo lo que consigues, llega con dificultad. Todo lo que construyes requiere el doble de esfuerzo que para otras personas. No porque tengas mala suerte. No porque el universo sea injusto contigo, sino porque tu propia psique está generando inconscientemente resistencia hacia aquello que todavía no cree merecer. Es el sistema nervioso boicoteando el éxito antes de que llegue, no por maldad, sino por familiaridad. Porque el esfuerzo constante sin recompensa se volvió familiar. Se volvió parte de tu identidad. Una parte de ti aprendió a definirse por el esfuerzo mismo, no por los resultados. Y mientras esa parte siga dirigiendo el proceso, los resultados seguirán tardando. No porque no hayas trabajado suficiente, sino porque una parte tuya todavía no cree que llegaron para quedarse. Y aquí es donde Mayo entra de una forma que no tiene nada de casual. Porque algo en los últimos meses empezó a cambiar esa narrativa. No de golpe. No en un momento de epifanía espectacular, sino en pequeños ajustes silenciosos que quizá ni siquiera notaste mientras ocurrían. Quizá hubo un momento en que alguien te ofreció algo y en lugar de rechazarlo por costumbre lo aceptaste. Quizá hubo una decisión que tomaste desde la confianza en lugar de, desde el miedo. Quizá hubo una conversación en la que dijiste lo que realmente pensabas en lugar de lo que el otro quería escuchar. Quizá hubo un logro pequeño que esta vez, en lugar de minimizarlo inmediatamente, te permitiste sentirlo durante un momento. Esos momentos aparentemente insignificantes son los que reconfiguran el patrón. No las grandes revelaciones. Los pequeños actos de autorreconocimiento.
Y si hubo aunque sea uno de esos momentos en los últimos meses, entonces el ciclo ya comenzó a cambiar. Mayo no lo inicia. Mayo lo hace visible. Pero para entender completamente lo que está llegando, necesitas entender la diferencia entre dos tipos de resultados. Los resultados que llegan desde el esfuerzo desesperado. Y los resultados que llegan desde la alineación. Porque se ven completamente diferentes desde afuera, y se sienten completamente diferentes desde adentro. Los resultados del esfuerzo desesperado siempre vienen con una sensación de alivio temporal seguida de más ansiedad. Consigues lo que perseguías, y en lugar de sentirte completo, inmediatamente empiezas a preocuparte por perderlo, o por conseguir el siguiente nivel, o por si realmente lo mereces. Esa no es cosecha. Eso es otra forma de carencia disfrazada de logro. Los resultados que llegan desde la alineación tienen una textura completamente diferente. Llegan con una sensación de naturalidad. Como si encajaran en tu vida sin esfuerzo adicional. Como si no hubiera tenido que ser de otra manera. Como si estuvieras reconociendo algo que siempre fue tuyo, en lugar de conquistar algo que tenías que ganar. Y esa diferencia no es filosófica. Es neurológica. Tu sistema nervioso responde de manera completamente distinta a ambos tipos de resultados. Uno activa el modo supervivencia incluso en el momento del éxito. El otro activa lo que Jung llamaba la función trascendente, la capacidad de integrar la experiencia nueva sin necesitar defensa. Y aquí viene una pregunta que quiero que te hagas con honestidad. Piensa en los últimos resultados que llegaron a tu vida, por pequeños que hayan sido. ¿Cómo los recibiste? ¿Los recibiste con esa sensación de naturalidad? ¿O inmediatamente los minimizaste, los pusiste en duda, empezaste a esperar el momento en que se desvanecerían? O quizás ni siquiera los reconociste como resultados, porque eran tan distintos a lo que esperabas que ni los identificaste como parte de lo que habías sembrado. Porque este es uno de los patrones más comunes en personas que están justo en el umbral de un cambio de ciclo. La cosecha empieza a llegar en formatos que no reconocen. No llega como esperaban. No llega en el orden que anticipaban. No llega con la etiqueta que pusieron en la semilla. Y entonces la dejan pasar. No por rechazo consciente, sino por no reconocimiento. Y eso explica algo que quizá has experimentado, la sensación de que algo estuvo a punto de materializarse, y luego se desvaneció justo antes de concretarse. No se desvaneció. Lo dejaste pasar sin reconocerlo. Pero para que eso no vuelva a ocurrir, especialmente en este período, necesitas entender qué forma específica tomará lo que está llegando para ti. Y la respuesta no es la que la mayoría espera. Porque casi siempre imaginamos que los resultados llegan en la misma dirección en que pusimos el esfuerzo. Trabajé en esto, entonces el resultado llegará aquí. Intenté conseguir aquello, entonces eso es lo que aparecerá. Pero Jung observó algo completamente diferente en la dinámica de los ciclos de transformación real. Los resultados más importantes casi nunca llegan por la puerta principal. Llegan por puertas laterales que no tenías en tu mapa. Llegan a través de conexiones inesperadas. A través de conversaciones que no planificaste. A través de oportunidades que provienen de direcciones que no habías considerado. A través de personas que no estaban en tu plan original pero que aparecen en el momento exacto correcto. Y el patrón siempre es el mismo. La persona que insiste en esperar por la puerta principal los deja pasar. La persona que desarrolló la capacidad de reconocer lo que llega sin importar por dónde llega, los recibe todos. Y eso nos lleva a algo que quiero que entiendas sobre lo que está ocurriendo específicamente en mayo de 2026. Porque no es solo que tu ciclo de esfuerzo sin resultados esté terminando. Es que la forma en que estás relacionándote con el esfuerzo en sí mismo está cambiando. Hay personas que esfuerzo para ellas significa tensión. Significa empujar contra resistencia. Significa sacrificio constante. Significa un estado de alerta permanente que rara vez produce descanso real. Y hay personas para quienes el esfuerzo se convirtió en flujo.
en donde trabajar duro no drena porque está alineado con quien eres. En donde la constancia no duele porque no nace de la desesperación, sino de la convicción. En donde los resultados no tienen que perseguirse porque emergen naturalmente del proceso. La transición entre esos dos estados no ocurre de un día para otro. Ocurre exactamente en períodos como este. Cuando un ciclo viejo se cierra y uno nuevo comienza. Y si en los últimos meses notaste que ciertas cosas que antes te costaban enormemente ahora fluyen con más facilidad. Si notaste que decisiones que antes requerían semanas de deliberación ahora las tomas en minutos. Si notaste que tu energía ya no se gasta en resistir sino en crear. Entonces ya estás en ese umbral. Ya cruzaste sin darte cuenta. Y mayo es el mes en que ese cruce se hace evidente. Pero aquí viene lo más importante de todo lo que voy a decirte hoy. Y quiero que prestes especial atención porque esto es lo que distingue a las personas que realmente reciben la cosecha de las que siguen esperándola aunque ya esté disponible. El mayor obstáculo para recibir lo que sembraste no es externo. No es el mercado, ni las circunstancias, ni el timing ni la suerte. Es una creencia que opera en las capas más profundas de tu psique. La creencia de que si algo llega con facilidad, no puede ser real. La creencia de que lo verdaderamente valioso tiene que costar sufrimiento para ser legítimo. La creencia de que si no lo perseguiste con desesperación, si no lo ganaste con sacrificio extremo, si no lo sufriste de alguna forma, entonces no es tuyo de verdad. Jung llamó a esto la identificación con la sombra del esfuerzo. La psique que aprendió a definirse por la lucha, empieza a sospechar cuando la lucha desaparece. No porque haya un problema real, sino porque la familiaridad con la dificultad se convirtió en la única señal de que algo es verdadero. Y esa sola creencia puede hacer que una persona rechace exactamente lo que más necesita y más se merece. No de forma dramática. No con una negativa consciente. Sino de la forma más silenciosa y más devastadora posible. Dejando de actuar justo cuando deberían actuar. Dubitando justo cuando deberían confiar. Esperando la trampa detrás de cada oportunidad que llega sin que la persiguieran. ¿Te suena familiar? Piensa en la última vez que algo bueno apareció en tu vida sin que tuvieras que luchar por ello. Una oportunidad que llegó a través de alguien que pensó en ti. Un reconocimiento que llegó cuando no lo esperabas. Una puerta que se abrió sin que la hubieras tocado. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Lo recibiste con confianza? ¿O empezaste a buscar el problema? A esperar que el otro zapato cayera. A preguntarte qué trampa había detrás. A minimizarlo para no decepcionarte si desaparecía. Si hubo algo de eso, no te juzgues. Es una respuesta completamente comprensible de una psique que estuvo entrenada durante mucho tiempo en la escasez. Pero es importante reconocerla. Porque esa respuesta que fue un mecanismo de protección durante el ciclo anterior, se convierte en el principal obstáculo en el ciclo que está comenzando. Y hay algo más que quiero decirte sobre ese patrón. Porque no solo afecta cómo recibes lo que llega. Afecta profundamente cuándo lo llamas. Hay personas que inconscientemente boicotean sus propios procesos justo antes del punto de maduración, porque su sistema nervioso, entrenado en el esfuerzo sin resultados, no sabe cómo operar en el espacio de la cosecha. Lo que significa que cuando los resultados están a punto de manifestarse, algo en ellos genera una situación de sabotaje. Un conflicto innecesario que interrumpe un proceso prometedor. Una decisión impulsiva que cierra una puerta que estaba abriéndose. Un momento de autosabotaje tan sutil que parece mala suerte desde afuera. Pero no es mala suerte. Es el inconsciente eligiendo la familiaridad del esfuerzo sin resultado sobre la incomodidad desconocida del éxito real. Porque el éxito real para una psique que no lo conoce bien puede sentirse amenazante. Puede sentirse como pérdida de identidad. ¿Quién soy yo si ya no soy la persona que lucha? ¿Quién soy si ya no tengo que demostrar mi valor?
¿Qué queda de mí si la historia del esfuerzo constante ya no es mi historia? Esas preguntas, aunque nunca se formulen conscientemente, operan en las capas más profundas. Y si no se responden antes de que la cosecha llegue, pueden sabotear exactamente lo que estaba listo para manifestarse. Por eso este periodo no es solo sobre recibir lo que sembraste, es sobre prepararte psíquicamente para sostenerlo una vez que llegue. Y eso requiere hacer algo que puede sonar extraño pero que es absolutamente necesario. Requiere que actualices la narrativa que tienes sobre ti mismo. Porque hay una historia que cuentas sobre tu vida, sobre quién eres, sobre cómo funciona el mundo para ti específicamente, que fue formada durante el ciclo que está terminando. Una historia donde el esfuerzo era siempre el protagonista, donde los resultados siempre llegaban tarde o incompletos, donde tú eras el que siempre daba más de lo que recibía. Y, esa historia, aunque fue verdad en su momento, ya no es tu realidad actual. Pero si sigues contándotela, tu psique seguirá operando como si lo fuera. Y eso creará una brecha entre la realidad que está emergiendo, y la narrativa interna que todavía la está bloqueando. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambias una narrativa que lleva años siendo parte de tu identidad? No de golpe. No a través de afirmaciones vacías que tu inconsciente rechaza inmediatamente porque no tienen base en evidencia real, sino a través de un proceso que Jung llamaba reinterpretación del pasado desde el presente. Que básicamente significa esto: no cambias la historia que te ocurrió. Cambias el significado que le das. Piensa en los últimos meses. Los momentos de esfuerzo sin resultados visibles. Ahora mira esos mismos momentos desde esta perspectiva. Cada uno de ellos construyó algo en ti que no habría sido posible construir de otra forma. Cada momento de espera fortaleció tu capacidad de no abandonar en el umbral. Cada decepción refinó tu capacidad de distinguir lo que realmente quieres de lo que solo querías por miedo. Cada período de dificultad desarrolló en ti una resiliencia que no es teórica sino probada. Esas no son consolaciones vacías. Son activos reales. Son parte de lo que sembraste. Y forman parte de la cosecha que llega. Porque lo que llega en mayo no es solo material. No es solo resultados tangibles, aunque esos también llegan. Es una versión de ti mismo que no habría existido sin todo lo anterior. Una versión que tiene la capacidad de sostener lo que viene sin destruirlo. Una versión que sabe cómo recibir sin inmediatamente minimizar. Una versión que puede operar desde la abundancia en lugar de desde la escasez. Y eso, desde la perspectiva junguiana, es la cosecha más importante de todas. Porque los resultados externos siempre reflejan la estructura interna. Cuando la estructura interna es la de la carencia, los resultados externos son escasos o temporales. Cuando la estructura interna es la de la plenitud, los resultados externos se vuelven consistentes y sostenibles. No porque el universo te recompense por tu actitud, sino porque desde la plenitud tomas decisiones diferentes. Ves oportunidades que antes no veías. Actúas en momentos en que antes esperabas. Recibes en situaciones en que antes rechazabas. Y esto nos lleva a algo muy concreto sobre lo que está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Porque si estás en este umbral, si el ciclo está cambiando, si mayo marca el punto de emergencia de lo que sembraste, entonces hay señales muy específicas que ya deberían estar manifestándose en tu realidad. Y quiero que las reconozcas. No como ilusión. No como pensamiento positivo vacío. Como evidencia real de que el ciclo cambió. La primera señal es que empezaste a sentirte menos urgente respecto a ciertas metas que antes te consumían. No porque hayas renunciado a ellas, sino porque dejaste de necesitarlas para sentirte completo. Esa diferencia es enorme, porque la urgencia desesperada es la firma del ciclo anterior. La calma confiada es la firma del ciclo nuevo. La segunda señal es que algunas puertas que parecían permanentemente cerradas, empezaron a mostrar grietas de luz. Conversaciones que antes eran imposibles, ahora se están dando. Personas que antes parecían inaccesibles, ahora están apareciendo en tu círculo.
Posibilidades que antes parecían fuera de tu alcance, ahora se sienten dentro de él. No porque hayas hecho algo diferente, sino porque tu energía cambió, y esa energía diferente está generando encuentros diferentes. La tercera señal, y esta es la más importante, es que empezaste a sentir que las cosas que antes te costaban enormes cantidades de energía ahora fluyen con más naturalidad. No todo. No todos los días. Pero hay momentos donde sientes que estás en el flujo correcto. Donde el esfuerzo se siente diferente. Donde ya no estás empujando contra una pared, sino moviéndote en la dirección natural de las cosas. Esos momentos son las primeras muestras de la cosecha. Pero aquí viene algo que quiero que escuches con mucha atención porque es probablemente lo más importante y lo que menos se dice en conversaciones de este tipo. La cosecha no llega de forma uniforme. No un día todo estaba vacío y al día siguiente todo está lleno. La cosecha llega en oleadas. Y la primera oleada casi siempre parece pequeña comparada con lo que se sembró. Y la mayoría de las personas en ese momento comete un error devastador. Ve la primera oleada y la compara con la magnitud total de lo que sembró. Y concluye que no fue suficiente. Que el proceso no funcionó como esperaban. Que quizás exageraron sus expectativas. Y en ese preciso momento, en lugar de permanecer abiertos a las oleadas siguientes, cierran. Se cierran emocionalmente. Se vuelven escépticos. Empiezan a operar de nuevo desde la desconfianza. Y al hacerlo, interrumpen exactamente el flujo que estaba llegando. Jung observó este patrón repetidamente y lo llamó el síndrome de la puerta que se cierra en el umbral. Que básicamente significa, la persona llega a la puerta de lo que deseaba, recibe la primera señal de que es real, y precisamente por el miedo a que no sea suficiente, cierra la puerta antes de que el proceso pueda completarse. No por cobardía. No por falta de esfuerzo. Por no haber aprendido a sostener la incertidumbre del proceso de recibir. Porque recibir, a diferencia de lo que parece, también requiere una forma específica de capacidad. Requiere la capacidad de permanecer abierto mientras el proceso se completa. Requiere confiar en el tiempo del proceso aunque no sea el tiempo que habías proyectado. Requiere no cerrar el flujo en el primer momento de duda. Y eso paradójicamente es más difícil para las personas que más esfuerzo pusieron. Porque quien puso mucho espera mucho de una sola vez. Y la realidad del proceso de cosecha nunca funciona así. Entonces, ¿cómo permaneces abierto? ¿Cómo evitas ese error específico en este periodo? No a través de la negación de la realidad. No a través de fingir que todo está bien cuando hay señales reales de que algo no funciona. Sino a través de algo que Jung describía como la función discriminadora del ego maduro. La capacidad de distinguir entre lo que es una señal genuina de problema y lo que es simplemente el sistema nervioso entrando en pánico ante lo desconocido del éxito. Porque cuando tu psique no está acostumbrada a recibir, cualquier cosa nueva, incluso lo bueno, puede generar una respuesta de alarma. Y si no sabes distinguir esa alarma de una señal real, terminarás rechazando exactamente lo que estabas esperando. La pregunta práctica que puedes hacerte en ese momento es esta. ¿Estoy viendo un problema real, o estoy viendo la incomodidad de lo nuevo disfrazada de problema? La respuesta honesta a esa pregunta puede salvarte de cometer el error más costoso de este periodo. Y hay algo más que ocurre en esta fase de transición que quiero que reconozcas. Porque cuando un ciclo cambia, no solo cambia lo que llega a tu vida, cambia lo que se va. Y a veces lo que se va duele más de lo que duró. No porque fuera bueno, sino porque era familiar. Puede que en los últimos meses hayan terminado situaciones, relaciones, proyectos o vínculos que en otro momento habrías querido conservar. Puede que algunas puertas que antes estaban abiertas se cerraron de formas que no comprendiste o que no elegiste. Puede que personas que formaban parte de tu vida cotidiana de alguna manera se alejaron sin una razón clara. Desde la psicología junguiana, esos cierres no son pérdidas aleatorias. Son parte del proceso de reorganización que precede a la cosecha.
Porque lo nuevo que llega no puede entrar en un espacio que todavía está ocupado por lo viejo. La cosecha de mayo requiere que el campo esté libre. Y si el campo se estaba limpiando en los últimos meses, eso no fue destrucción. Fue preparación. Pero aquí viene algo que es crucial entender. No todo lo que termina en este período era inadecuado para ti. Algunas cosas que se cerraron tenían un potencial real. Algunas relaciones que se distanciaron eran genuinas. Algunos proyectos que no prosperaron tenían mérito real. Entonces, ¿por qué se cerraron? No porque fueran incorrectos en sí mismos, sino porque el timing no coincidía con el ciclo de tu transformación. Y la distinción entre algo que no era para ti y algo que no era para ti en ese momento es una de las más importantes que puedes desarrollar. Porque si confundes las dos, podrías concluir que ciertas cosas, personas o posibilidades están permanentemente fuera de tu alcance, cuando en realidad solo estaban esperando el momento correcto de tu evolución. Y ese momento para muchas de esas cosas puede ser ahora. Lo que significa que en mayo podrías ver el regreso de posibilidades que creías cerradas. No en todos los casos. No mágicamente. Sino en aquellos donde el cierre fue una cuestión de timing, y no de incompatibilidad fundamental. El proyecto que no prosperó porque no tenías la estructura interna necesaria para sostenerlo. La oportunidad que llegó antes de que tuvieras la capacidad de reconocerla por lo que era. La conversación que no pudo darse porque todavía no eras la versión de ti que podía tenerla. Mayo puede traer de vuelta versiones de esas posibilidades. No idénticas. Evolucionadas. Ajustadas al nivel en que tú estás ahora. Y la diferencia entre recibirlas esta vez es exactamente lo que has construido en el ciclo que está terminando. Pero ahora quiero hablarte de algo que es incómodo, y que es exactamente por eso que es necesario decirlo. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que está llegando, de lo que fue sembrado, de los resultados que emergen. Y todo eso es verdad. Pero hay una verdad paralela que no puedes ignorar si quieres que este ciclo sea genuinamente diferente. No todo lo que sembraste fue bien sembrado. Y parte de lo que está llegando en este periodo no solo son los frutos de las semillas correctas. También son las consecuencias de lo que sembraste desde el miedo, desde la desesperación, desde la inconsciencia. Y eso también llega en mayo. No para castigarte. Para darte la oportunidad de completar ciclos que de otra forma seguirían generando patrones repetitivos en tu vida. Jung hablaba de la enantiodromia, que es el principio según el cual todo extremo eventualmente se transforma en su opuesto. Lo que significa que si durante un período largo operaste desde la urgencia, la desesperación o el miedo, en algún momento ese patrón debe confrontarse con su opuesto, para que la psique pueda integrarlo. Y ese momento de confrontación puede sentirse como fracaso cuando en realidad es integración. Puede sentirse como que todo sale mal cuando en realidad es que lo que no funcionaba finalmente está siendo revelado con claridad suficiente como para que puedas soltarlo. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que parece que no funciona aunque lo hayas intentado todo? ¿Hay una situación que sigue regresando aunque ya no quieras seguir en ella? ¿Hay un patrón que reconoces pero que no puedes terminar de salir aunque intelectualmente ya sepas que necesitas hacerlo? Eso no es mala suerte. ¿No es una señal de que estás condenado a repetir? Es el ciclo completándose. Es la enantiodromia haciendo su trabajo. Y tu única tarea en ese punto es no resistirla. No intentar forzar una solución. Sino permitir que lo que necesita completarse se complete. Porque hay una diferencia fundamental entre rendirse y soltar. Rendirse es abandonar antes de que el proceso esté completo. Soltar es reconocer que tu parte del trabajo está hecha, y que el resto le pertenece al proceso, no a ti. Y esa distinción es la que determina si sales del ciclo anterior con integración o con resentimiento. La persona que sale con integración puede usar lo aprendido. Puede transformar la dificultad en sabiduría real. Puede llevar esa sabiduría al ciclo nuevo como un activo, no como una herida. La persona que sale con resentimiento arrastra el ciclo anterior hacia el nuevo sin darse cuenta.
Y entonces el ciclo nuevo empieza contaminado desde el principio. Por eso antes de que la cosecha de mayo llegue en plenitud, hay algo que quizás necesitas hacer. No como ritual. No como práctica espiritual necesariamente. Sino como acto psicológico real. Necesitas reconocer conscientemente lo que ya terminó. No solo los fracasos y las pérdidas. También el ciclo del esfuerzo sin resultados como modo de ser. También la identidad construida alrededor de la lucha. También la narrativa de que tienes que demostrar tu valor constantemente. También la creencia de que lo bueno siempre tiene un precio oculto. Esas no son solo creencias abstractas. Son patrones que ocupan espacio en tu psique. Y mientras ocupen ese espacio, el ciclo nuevo no tiene dónde instalarse completamente. La pregunta no es si puedes hacer eso. Es si estás dispuesto a hacerlo. Porque soltar una identidad, aunque sea una que te causó sufrimiento, siempre genera algo parecido al duelo. Porque esa identidad también te dio algo. Te dio una forma de entender quién eres. Te dio una historia que te hacía reconocible para ti mismo. Te dio un rol que sabías cómo jugar. Y aunque ese rol ya no sirve para donde vas, soltarlo requiere algo de valentía real. La valentía de no saber todavía quién serás del otro lado. La valentía de confiar en que lo que emerge cuando sueltas la vieja identidad será más auténtico que lo que estás soltando. Y esa valentía, si la tienes, es probablemente la última cosa que este ciclo necesitaba desarrollar en ti antes de que la cosecha llegara. Porque los resultados más transformadores, los que realmente cambian la trayectoria de una vida, no llegan a la misma versión de una persona que los sembró. Llegan a la versión que surgió del proceso de sembrarlos. Lo que significa que la cosecha de mayo no está llegando para la versión de ti que empezó el ciclo. Está llegando para la versión que lo atravesó. Y esas dos versiones son fundamentalmente diferentes. La que empezó quería resultados para sentirse completa. La que emergió ya no los necesita para sentirse completa. Y precisamente por eso puede recibirlos sin sabotearlos. Porque ya no los necesita para sobrevivir. Puede tenerlos simplemente porque los merece. Y esa diferencia, que parece sutil, lo cambia absolutamente todo. Entonces, ¿qué debes hacer específicamente en mayo? No perseguir. Ese es el primer principio. El ciclo que está terminando se definió por la persecución. El ciclo que está comenzando se define por el reconocimiento y la recepción. Eso no significa pasividad. Significa cambiar la cualidad de la acción. En lugar de empujar, fluir. En lugar de forzar, alinearte. En lugar de convencer, simplemente ser. Y confiar en que lo que es tuyo reconoce tu energía y llega. No porque el universo sea mágico, sino porque cuando operas desde tu autenticidad más profunda, tus acciones se vuelven naturalmente más precisas, tus decisiones se vuelven más claras, tus palabras resuenan de manera diferente. Y todo eso genera resultados distintos. No a pesar de menos esfuerzo. A veces precisamente por él. El segundo principio es, actúa en los impulsos correctos. Porque en este período vas a sentir impulsos. Algunos vendrán del miedo disfrazado de urgencia. Otros vendrán de la alineación genuina. Y la diferencia entre los dos es detectable. El impulso del miedo llega con contracción. Con una sensación de que si no actúas ahora mismo algo se perderá para siempre. Con ansiedad en el cuerpo. Con la sensación de que tienes que forzar algo antes de que el momento pase. El impulso de la alineación llega con expansión. Con claridad, no con urgencia. Con la sensación de que esto es el momento correcto, no de que es el único momento posible. Con calma en el cuerpo incluso cuando la acción es rápida. Aprende a distinguirlos. Actúa en los segundos. Deja pasar los primeros aunque al principio se sientan más reales por su intensidad. El tercer principio es, permite que las cosas sean más fáciles de lo que esperabas. Este es el más difícil para la mayoría.
Porque la mente entrenada en el esfuerzo constante sospecha de la facilidad. Pero la facilidad en este contexto no significa que no estás trabajando. Significa que estás trabajando en alineación. Y el trabajo en alineación se siente diferente al trabajo contra resistencia. No porque sea menos serio o menos valioso, sino porque ya no estás gastando el 60% de tu energía en superar la fricción que tú mismo estás generando. Cuando eso desaparece, lo mismo que antes costaba enorme esfuerzo empieza a fluir. Y si te encuentras en ese flujo, no lo interrumpas buscando la dificultad que crees que debería estar ahí. Y el cuarto principio, quizás el más importante de todos. Recibe con gratitud genuina, no con alivio desesperado. Porque la gratitud genuina ancla los resultados. Crea una relación de reconocimiento con lo que llega que facilita que más llegue. No por ley de atracción en sentido simplista, sino porque la gratitud genuina activa una función psicológica real, la de reconocer el valor de lo que tienes antes de perderlo. Y las personas que reconocen el valor de lo que tienen antes de perderlo, son las que toman mejores decisiones para protegerlo, ampliarlo y usarlo sabiamente. El alivio desesperado, en cambio, crea una dinámica diferente. Crea dependencia. Crea miedo a perder lo que llegó. Y ese miedo, como ya sabemos, genera exactamente los comportamientos que podrían hacer que se vaya. Recibe lo que llega como quien recibe algo que siempre fue suyo, y que finalmente encontró el camino de vuelta. No con sorpresa de que llegó. Con reconocimiento de que era inevitable que llegara. Porque eso es lo que fue. Inevitable. No en el sentido de que no tuviste que hacer nada para merecerlo, sino en el sentido de que una vez que sembraste correctamente, una vez que hiciste el trabajo interno necesario, una vez que el ciclo de transformación llegó a su punto de maduración, lo que llega no es un regalo inesperado. Es consecuencia natural. Es resultado lógico. Es la realidad externa finalmente alcanzando el nivel que tu realidad interna ya estableció. Y mayo es el mes en que esa convergencia ocurre. No como metáfora. Como experiencia real y concreta en tu vida. Ahora quiero hablarte de algo muy específico sobre lo que se manifiesta en este portal. Porque no todos los que están en este umbral están experimentando el mismo tipo de ciclo que cambia. Para algunos, el ciclo que está terminando es principalmente de abundancia material. El periodo de esfuerzo sin resultados financieros, de trabajo sin compensación proporcional, de inversión sin retorno. Para otros el ciclo que termina es principalmente relacional. El periodo de dar más de lo que se recibe, de vínculos que drenan sin nutrir, de buscar conexión en lugares donde solo hay transacción. Para otros el ciclo que termina es de propósito. El periodo de hacer lo correcto sin sentido, de actuar sin convicción, de moverse sin dirección clara. Y para muchos los tres ciclos están terminando simultáneamente. Lo cual puede sentirse abrumador. Pero también significa que la transformación que viene es global. No parcial. Y eso cambia el calibre de lo que está llegando. Porque cuando tres ciclos terminan al mismo tiempo, lo que emerge no es solo una mejora incremental en cada área. Es una reconfiguración total de la forma en que operas en el mundo. Es una nueva versión de ti que no tiene la estructura psíquica del ciclo anterior en ninguna de las tres áreas. Y eso, aunque puede sentirse desestabilizador mientras ocurre, produce una claridad y una coherencia interna que antes no era posible. Porque ya no hay partes de tu vida en conflicto entre sí. Ya no tienes un área donde fluyes y otra donde te resistes. Ya no hay una parte de ti que ya llegó y otra que todavía está atrapada. La coherencia interna que emerge de esa convergencia de ciclos es una de las experiencias más poderosas que puede tener un ser humano. Y produce resultados externos que, vistos desde afuera, pueden parecer casi mágicos. Pero no son magia. Son coherencia. Y aquí viene algo que quiero que entiendas sobre la coherencia y por qué es tan transformadora.
Cuando todas las partes de ti están alineadas en la misma dirección, la energía que antes se gastaba en el conflicto interno se libera para la creación. Y esa energía liberada es enorme. La mayoría de las personas gasta entre el 40 y el 60% de su energía disponible en manejar el conflicto entre lo que quieren ser y lo que creen que son. Entre lo que desean y lo que creen merecer. Entre lo que sienten que es correcto, y lo que hacen por miedo a las consecuencias de seguir lo correcto. Cuando ese conflicto se resuelve, cuando la alineación es genuina, esa energía se libera. Y quien opera desde esa liberación puede hacer en semanas lo que antes le tomaba años. No porque sea más inteligente o más talentoso, sino porque ya no está dividido contra sí mismo. Jung describió esto como la unio oppositorum, la unión de los opuestos. El punto en el proceso de individuación donde las tensiones internas que antes generaban conflicto se integran en una síntesis superior. No desaparecen las diferencias. No se anulan las contradicciones. Sino que se sostienen en tensión creativa en lugar de en tensión destructiva. Y en ese punto la persona opera desde un nivel de integración que produce resultados cualitativamente diferentes a todo lo anterior. Mayo puede ser ese punto para ti. No como garantía de que así será, sino como una posibilidad real y concreta que depende de si puedes soltar lo que el ciclo anterior necesita que sueltes. Y lo que el ciclo anterior necesita que sueltes tiene un nombre muy específico. La necesidad de que las cosas salgan exactamente como las planeaste. Porque en el ciclo que termina, el plan era el ancla. El plan era lo que le daba seguridad a un sistema nervioso que no confiaba en el proceso. Si hay un plan, hay control. Si hay control, hay protección contra la decepción. Pero esa lógica que funcionó como mecanismo de supervivencia durante el ciclo anterior, se convierte en el principal obstáculo del nuevo. Porque lo que está llegando en mayo no llegará necesariamente en el formato que habías planeado. Y si insistes en que solo es válido si llega exactamente según tu plan, dejarás pasar la mayoría de la cosecha. No por terquedad consciente, sino por no reconocimiento. El plan es una hipótesis sobre cómo llegará a lo que deseas. No es el único camino posible. Y frecuentemente, el proceso tiene acceso a rutas que tu mente consciente no pudo anticipar. Rutas más directas. Rutas más adecuadas a quién eres ahora, no a quién eras cuando hiciste el plan. Rutas que si hubieras podido verlas en ese momento habrías elegido desde el principio. Y cuando el proceso te las ofrece, la única respuesta correcta es la apertura. No la claudicación de tus metas, sino la flexibilidad sobre el camino hacia ellas. Porque tus metas, las genuinas, las que emergen de tu esencia más profunda y no del miedo o de la comparación, esas son parte de quien eres. No las abandones. Lo que abandones es la rigidez sobre cómo deben materializarse, que es precisamente lo que permite que se materialicen. Porque la rigidez en el cómo crea resistencia en el proceso. Y la resistencia en el proceso retrasa la manifestación. Pero la claridad en el qué, combinada con la flexibilidad en el cómo, crea exactamente las condiciones para que el proceso encuentre el camino más eficiente hacia tus metas. Y ese camino puede sorprenderte. Puede llegar antes de lo que esperabas. Puede llegar desde una dirección que no habías considerado. Puede llegar de una forma que en el ciclo anterior habrías rechazado por no reconocerla. Y quiero que entiendas algo sobre la sorpresa en el proceso de recibir. Porque la sorpresa no es evidencia de que algo va mal. La sorpresa es evidencia de que el proceso tiene más sabiduría de la que tu mente consciente podía proyectar. Cuando algo llega de una forma que te sorprende, que no esperabas, que no habrías podido planear, eso no es señal de precaución. Es señal de que el proceso está funcionando a un nivel más profundo que la planificación consciente. Y la respuesta correcta a esa sorpresa es apertura, no suspicacia. Es curiosidad, no cautela. Es el reconocimiento de que algo más grande que tu plan está operando a tu favor. Y eso nos lleva al punto final de todo esto. El punto que quizás es el más difícil de integrar, y también el más liberador.
No tienes que hacer que mayo funcione. Ya está funcionando. No tienes que forzar la cosecha. Ya está llegando. No tienes que convencer al proceso. El proceso ya está de tu lado. Lo único que tienes que hacer, y lo digo sabiendo que suena más simple de lo que es, lo único que tienes que hacer es dejar de estar en tu propio camino. Dejar de generar la resistencia que retrasa lo que ya está en movimiento hacia ti. Dejar de bloquear con la duda lo que la confianza puede recibir. Dejar de minimizar lo que merece ser reconocido. Dejar de esperar la trampa detrás de lo bueno que llega. Porque lo que sembraste fue real. El trabajo que hiciste fue real. La transformación que atravesaste fue real. Y sus resultados son igual de reales. No son ilusión. No son esperanza. Son consecuencia. Y la consecuencia cuando el proceso está completo no necesita que la forces. Solo necesita que la recibas. Hay algo que ocurre en mayo que es difícil de describir pero que reconocerás cuando lo experimentes. Es una sensación de que algo encajó. De que algo que estuvo fuera de lugar durante mucho tiempo finalmente encontró su posición correcta. No necesariamente de forma dramática. No necesariamente en un solo momento. Pero en la suma de los momentos de este mes, en la textura de cómo las cosas se desarrollan, habrá algo diferente. Algo que se siente como cuando una llave que llevas tiempo buscando finalmente entra en la cerradura. No con esfuerzo. Con la naturalidad de que siempre perteneció ahí. Y cuando eso ocurra, y ocurrirá, lo que necesitarás no será emoción desbordante. Lo que necesitarás es presencia. Estar completamente presente en ese momento. Sin el pasado encima diciéndote que no va a durar. Sin el futuro adelante pidiéndote que ya planees el siguiente nivel. Solo presente. Reconociendo lo que llegó. Sintiéndolo completamente. Permitiéndote saber que fue tuyo desde el principio. Que nunca fue suerte. Que siempre fue la consecuencia inevitable de quien decidiste convertirte. Porque esa es la verdad más profunda de todo este proceso. No eres alguien a quien las cosas le ocurren. Eres alguien que crea las condiciones para que las cosas ocurran. Y en los últimos meses creaste condiciones extraordinarias. No porque todo haya salido perfectamente. Sino porque a través de lo imperfecto, a través de lo difícil, a través de lo que no funcionó, seguiste refinando. Seguiste ajustando. Seguiste confiando aunque los resultados todavía no eran visibles. Y, ese proceso creó exactamente la versión de ti que puede sostener lo que viene. Por eso mayo no es solo un mes. Es el punto de convergencia entre quién eras y quién te convertiste. Entre lo que sembrabas y lo que mereces recibir. Entre el ciclo de esfuerzo sin resultados y el ciclo de flujo con cosecha. Y estás en ese punto ahora mismo. No en el futuro. Ahora. Y lo que hagas con esa información, cómo la integres, qué elijas creer sobre lo que está disponible para ti en este momento, eso determinará si mayo es el mes en que el ciclo cambió de verdad, o si es solo otro mes de espera. La diferencia no está en las circunstancias externas. Está en si puedes soltar lo suficiente del ciclo anterior como para recibir plenamente lo que el nuevo trae. Y si llegaste hasta aquí en este mensaje, eso ya dice algo. Dice que una parte de ti reconoce que este es su momento. Que algo en ti está listo para un nivel diferente. Que la espera que sentiste, el esfuerzo que pusiste, el trabajo interno que hiciste, fue real. Y que su resultado es real. No lo que sembraste por miedo. No lo que sembrabas para demostrar tu valor. Sino lo que sembraste cuando empezaste a elegirte. Cuando empezaste a confiar en el proceso, aunque no pudieras verlo. Cuando empezaste a moverte desde la autenticidad aunque fuera incómodo. Eso llegó. Eso está llegando. Y si te permites recibirlo completamente, sin reducirlo, sin minimizarlo, sin esperar que se vaya antes de haberlo disfrutado. Este mes será el que separe el antes del después en la historia de tu vida. No porque así lo decretes. Sino porque así lo construiste. Semilla por semilla. Día por día.
Elección por elección. Y eso, nadie puede quitártelo.